Hola, en este video voy a hablar acerca de los alcanos. Los alcanos son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno, conectados entre sí por enlaces sencillos, es decir, no hay enlaces dobles ni triples. Por ejemplo, esto es un alcano, porque si vamos a ver la definición, tiene únicamente carbono e hidrógeno, y todos los enlaces son enlaces sencillos. A los alcanos usualmente se les identifica por el número de carbonos. Por ejemplo, este sería un alcano de 3 carbonos. Entre más carbonos tiene un alcano, más van cambiando sus propiedades. Por ejemplo, la densidad de los alcanos aumenta entre más carbonos tenga. El punto de fusión y el punto de ebullición también aumentan a medida que aumenta el número de carbonos. Eso quiere decir que los alcanos de 1 a 4 carbonos son gases a temperatura ambiente. Los de 5 a 18 carbonos son líquidos a temperatura ambiente y los demás de 18 son sólidos. Sin embargo, este dato no es importante aprendérselo. Es más importante conocer sus otras propiedades. Por ejemplo, como los enlaces entre carbonos e hidrógenos son enlaces apolares y entre carbonos y carbonos también lo son, entonces todos los alcanos son compuestos apolares, lo que quiere decir que se disuelven en otros compuestos apolares y no en compuestos polares como el agua. Por esta razón, si se intenta disolver un alcano en agua, no va a funcionar y van a quedar dos capas, como sucede con el agua y el aceite. El alcano va a quedar en la parte de arriba porque su densidad es menor a la del agua. Los alcanos se nombran según el número de carbonos que tienen. Si es un alcano de un solo carbono, se llama metano. Si tiene dos carbonos, se llama etano. Si tiene tres carbonos, se llama propano. Y si tiene cuatro carbonos, se llama butano. Estos son los únicos que hay que aprender de memoria. Los que tienen más carbonos se pueden nombrar del mismo modo que se llamarían los polígonos. Por ejemplo, un polígono de 5 lados se llamaría pentágono, pues un alcano de 5 carbonos se llama pentano. Se toma el nombre del polígono y se elimina el go. Entonces, un polígono de 6 lados se llamaría hexágono, mientras que un alcano de 6 carbonos sería hexano. Y así, se tiene de 20 o más, que usualmente no son polígonos que se usan, para el 20 en particular se llama icosano. Luego unicosano, doicosano, tricosano, y si fuera uno de 24 carbonos sería tetraicosano. Ahora, después del 20, por ejemplo, el 30, se dice tricontano. Entonces, por ejemplo, si tiene uno de 31, sería primero uni y luego tricontano, porque es primero las unidades, luego las decenas. Y entonces sería unitricontano. Luego dotricontano, tritricontano, tetratricontano y así sucesivamente. Después, si es de 40 carbonos, en las decenas sería tetracontano. Entonces, por ejemplo, uno de 45 carbonos sería pentatetracontano. Sin embargo, con esta nomenclatura surge un problema. El primer problema es que escribir los alcanos de esta manera ocupa mucho espacio. Por esta razón existen dos métodos alternativos de simbolizarlos. El primero es así, escribiendo todo en una sola línea. Entonces, en lugar de hacer el carbono y con los tres hidrógenos saliendo de él, se escribe C y la cantidad de hidrógenos que tiene, que son 3. Luego, el siguiente carbono tiene dos hidrógenos, entonces CH2. Luego el siguiente tiene dos hidrógenos también, CH2. Y finalmente este tiene tres hidrógenos, CH3. La otra forma que existe es escribirlo así, ignorando todos los hidrógenos. En este diagrama cada punto representa un carbono. Entonces aquí se tienen 1, 2, 3 y 4 carbonos y aquí se tienen 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora que se puede ver mucho mejor con esto, vamos a ver que si se tiene esta estructura, no va a ser igual a esta estructura. Se puede ver que las conexiones que se forman son diferentes. Y si describe en el diagrama de barras, una estructura sería esta y la otra sería así. Incluso en el diagrama de ponerlo todo en una sola línea, se puede ver que la nomenclatura es diferente. Así que a continuación vamos a ver cómo se soluciona la nomenclatura en estos casos. El primer paso es identificar la cadena más larga. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, la cadena más larga sería esta, porque si se toma cualquier otra tendría menos carbonos. Se puede ver que si toma esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mientras que se toma, por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por esta razón, la cadena principal, o la más larga, es esta. Lo siguiente que hay que hacer es identificar adiciones. En este caso, ese compuesto tiene un etano acá, y es etano porque tiene dos carbonos, y otro etano acá. Entonces, lo siguiente que se hace es numerar el carbono 1. A lo que esto se refiere es hallar
si es mejor empezar desde esta punta como el carbono 1 o desde esta punta con el carbono 1. Y lo que se busca es minimizar la suma de los números en los cuales hay adiciones. Por ejemplo, si se toma este como el carbono 1, entonces este será el 2, este el 3, este el 4, este el 5, este el 6, este el 7, este el 8 y este el 9. Y hay adiciones en el carbono 4 y 5. Al sumar da 9. Mientras que se toma este como el carbono 1, se verá que entonces esta es la asignación de los números y al sumar en donde hay adiciones se obtiene 11. Como este resultado es menor, entonces la asignación de los números se da así. Se tiene que este sería el carbono 1 y que las adiciones serían el carbono 4 un etano y el carbono 5 otro etano. Es decir, esto es un nonano que tiene en el 4 y en el 5 unos etanos. ¿Cuántos etanos son? Son 2 etanos. Por esa razón se convierte en 4,5 dietilnonano. La razón por la cual pasa de ser etano a etil es porque cuando no es la cadena principal sino solo una adición, se cambia el ano por il. De cada modo que en cada compuesto solo la cadena principal termine en ano. Ahora vamos a ver qué pasa cuando son cosas más complejas. Si se tiene este compuesto, por ejemplo, se puede ver que la cadena principal va a ser esta que va a lo largo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Entonces, si se tomara otra cadena, tendría que ser más corta. Por ejemplo, se toma acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es más corta. Se toma esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, también es más corta. Entonces tenemos que la cadena principal va a ser esta. Y ahora hay que ver qué adiciones tiene. En este carbono tiene un metano y también tiene esta estructura, que no tiene un nombre hasta ahora. Lo que se sabe es que el carbono 1 de esta estructura va a ser esta, porque es el punto en el cual está unida a la cadena principal. Y ahora se puede hacer esto como un ejercicio aparte de nomenclatura. Esto tiene su nombre propio, que está unido a la cadena principal, y entonces eso se llamaría, como tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, sería un butano. Y como tiene el carbono 2 un metano, entonces sería 2-metilbutano, porque el metil está en el carbono 2. Finalmente, el carbono 1 sería este. La razón por la cual esto ocurre es porque puede ver que esto está justo en la mitad y este metano está más cerca de este carbono. Entonces, para nombrar esto sería 1, 2, sería 3 metano y en el 6 hay un 2-metilbutano, que es el nombre que le dimos a esto. Y finalmente esta estructura es un decano. Ahora se convierte esto a radicales y se tiene que la estructura se llama 3-metil, 6, 2-metilbutil, un decano. Se puede ver que aquí pasó de 2-metilbutano a 2-metilbutil. El metil está acá porque es una adición a la cadena del butano y el butil está acá porque el butano es una adición a la cadena del undecano. Esto ya nos permite hacer más ejercicios, porque si hay un ejercicio en el cual la cadena es más complicada, se puede dividir en ejercicios más pequeños, de esta manera. A continuación voy a hacer un ejercicio muy rápidamente de nomenclatura. El ejercicio es nombrar este compuesto. Lo primero que hay que hacer es identificar la cadena principal, que va a ser esta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Si bifurcara por acá tendría un carbono menos, porque desde este punto se puede ver que la cadena puede tomar hacia acá, donde hay 3 carbonos más, o hacia acá, que solo hay 2. Entonces, teniendo establecido que es la cadena principal, ahora hay que buscar el número correcto. Si enumera este como el carbono 1, entonces habría adiciones en el carbono 2, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 7. Y si se toma este como el carbono 1, se tendrían adiciones el carbono 5, el carbono 8, el carbono 9 y el carbono 11. Por lo tanto, es mucho mejor usar este como el carbono 1. Ahora hay que llevar un recuento de qué adiciones hay en cada punto. Entonces hay 2 metanos, un butano y un propano. Los metanos están en los carbonos 2 y 4, el butano está en el carbono 5 y el propano está en el carbono 7. Ordenados alfabéticamente, lo primero que iría sería butano, a pesar de que no está en el primer carbono, ya que se ordena en base a la letra, no al número. Entonces, esto sería 5 butano, 2,4 metanos
7 propano, un decano. Y ahora, poniéndolo todo como adiciones, sería el butano pasa a ser butil porque es una adición al un decano. Los metanos pasan a ser metil y como son dos, entonces dimetil. Están en los carbonos 2 y 4, entonces 5 butil, 2,4 dimetil. Y finalmente el propano está en el carbono 7, entonces 7 propil, un decano. El un decano es porque esta estructura tiene 11 carbonos. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.